Desde el corazón de Madrid, desde The Circular Project, no buscamos solo moda, buscamos un sentido que el día a día a veces nos hace difícil encontrar y muchas veces no sabemos cómo vestimos y por qué vestimos como vestimos. Abrimos este espacio de conversación guiados por la filosofía Ikimorae, buscando este sentido, buscando historias con raíz y con futuro, y convencidos de que el cambio necesario no es una tendencia, sino una responsabilidad compartida. Pepa González, fundadora de Agile Seller, representa ese perfil imprescindible que entiende la industria desde dentro y decide transformarla desde la acción. Con una sólida trayectoria en el sector textil más tradicional, su evolución profesional es también una toma de conciencia, un tránsito valiente hacia modelos más responsables, donde la eficiencia, la innovación y la reducción de impactos se convierten en ejes estratégicos. Hoy su trabajo conecta conocimiento técnico y visión de futuro, acompañando a empresas en procesos de cambio real. Nuestra estrecha colaboración, además se teje desde hace años en la Asociación Española para la Sostenibilidad, la Innovación y la Circularidad en Moda, o SICModa, donde forma parte de la Junta Directiva y participa activamente en el desarrollo de proyectos europeos, impulsando una transformación colectiva del sector desde la inteligencia compartida. Hola Pepa, encantada de tenerte aquí, de recibirte en este espacio Ikimorae que tenemos construido en The Circular Project. Y me gustaría que nos contaras, después de casi 2 décadas de trabajo intenso, como digo yo, en el lado oscuro, ¿no? En empresas como Inditex, Tendan, ¿cómo fue ese recorrido tuyo en estas empresas y qué has aprendido de ese recorrido? Bueno, yo creo que al final todo te aporta, ¿no? O sea, al final es una trayectoria, lo que tú dices, muchos años, pero también quizá desde una perspectiva personal, todo te va sumando granito a granito y te va convirtiendo en la profesional que eres. Para mí lo más importante de esa etapa es cómo estas empresas trabajan el poder de la información. Porque muchas veces, sobre todo en una industria como la moda, nos dejamos guiar más quizá por la parte de lo que nos gusta como clientes o lo que nos dice una amiga que ahora se lleva o esas tendencias. Y creo que lo que diferencia es esta obsesión por entender al cliente, por tener su información, estructurarlo en datos. Y esto está muy bien porque el feedback del mercado es importante, pero para mí había una parte que sí, que lo hacíamos muy bien de entender al cliente, pero siempre con el objetivo centrado en la venta y no en el impacto. Entonces, bueno, yo de esa etapa creo que me construyó mucho como profesional, esa forma de trabajar con ciertas herramientas, esa comunicación sobre todo con el punto de venta, entender estrategias de marketing, de análisis de datos, pero llegó un punto pues que se me quedaba corto para lo que yo quería. ¿Cómo fue después de todos estos años? ¿Hubo un punto de inflexión un antes y un después que te hizo dar ese paso A ver, al lado en el que estás ahora? Que estamos trabajando juntas desde la Junta Directiva de la Asociación de Moda Sostenible, estamos trabajando en distintos proyectos también en esa transición hacia la circularidad. Eh, ¿Tú reconoces un punto de un antes y un después? yo creo, no sé si decirte que hubo un momento, pero sí que desde pequeña yo tenía muy claro ciertos compromisos con la moda. Vengo de una familia, pues como muchas mujeres de nuestra generación en España, que es la primera generación de mujeres universitarias. Mi abuela, pues lo que decimos, en plena guerra civil su marido literalmente se fue a comprar tabaco y desapareció. Entonces ella cosía en casa como fuente de recursos para ir tirando. Mi madre de jovencita también trabajó en las típicas tiendas de sastrería y demás. Entonces, como que la parte del textil siempre lo he tenido muy en casa, ¿no? Mi madre cose, mi madre nos hacía disfraces, nos hacía vestidos. Entonces, siempre he tenido ese gusto por la parte más de artesanía de la moda. Y luego lo que decimos, esa inquietud por la parte social
o ecológica siempre he estado ahí. Pero es verdad que trabajando en el día a día, cuando estás en esa vorágine de ventas, promociones, aperturas de tiendas, expansión internacional, pierdes la perspectiva y quizá primero la maternidad, que ya me hizo cuestionarme mucho. Además tengo una hija, todos estos mensajes que lanzan desde estas campañas de marketing de la posición de la mujer frente a la moda, y luego el COVID, que ahí fue como yo creo que para todos un parón, quédate en casa, y aunque yo seguía trabajando porque llevaba mercados internacionales que seguían abiertos, cambió tanto el día a día que yo no me veía en ese ambiente de 14 horas fuera de casa trabajando, veía una desconexión muy fuerte entre lo que era la Pepa persona y la Pepa profesional. Entonces empecé ahí como un proceso de construcción para saber quién era Pepa realmente y poder juntar esas dos Muy interesante partes. lo que dices, porque enlaza mucho con todo lo que queremos transmitir en esta serie de entrevistas que estamos haciendo, ese Kimorae, en el que pesa mucho lo que somos como persona en nuestro ambiente general, no solo en el ambiente de trabajo, en nuestra manera de trabajar, sino cómo eso influye en nuestro día a día. Es decir, somos una persona completa en todas las vertientes, en el trabajo, pero también llevado a nuestra vida personal y cómo eso se enlaza, ¿no? Y después de todos estos años de recorrido en estas grandes empresas, ¿identificaste alguna gran contradicción que era insalvable, por ejemplo, para ti? Para mí la gran contradicción es el propio concepto de industria cultural que tiene la moda. O sea, no hay que olvidar la parte económica, pero muchas veces se nos olvida la parte cultural. Lo que decíamos antes de cómo define el comportamiento del consumidor, cómo define nuestra posición como mujer, como consumidora, cómo define nuestra tradición, porque la forma de vestir tiene mucho que ver con nuestras tradiciones y quizá la industria, este tipo de empresas, se han olvidado de esa parte cultural. Y es una pena, porque para mí es eso, tenemos que seguir esa parte cultural de reivindicar, pues como ahora estamos viendo todo el tema del movimiento de la lana o de nuestros saberes tradicionales, y que la industria está como pasando por encima. Claro, yo creo que es un punto muy interesante el que estás tocando, ¿no? Porque ahora hay mucho mea culpa de que se está perdiendo la artesanía tradicional, que mueren los oficios, que no hay relevo generacional, pero está en un momento de mucho abandono, porque ante el envite de la ultra fast fashion, no hay quien luche contra eso. Y ahí es, yo creo que es esto que estás tú apuntando, ¿no? Ese ninguneo de nuestra tradición y de nuestra cultura, ¿no? Pero no solo hablando de nuestro, en España, ¿no? En cualquier Sí, otro en país, general. es decir, se ha unificado de tal manera que es muy contradictorio, ¿no? Que parece que estamos afianzando una cultura del vestir y nunca más lejos de la realidad, ¿no? Sí, yo creo que es para mí la gran contradicción, porque tiene mucho que ver con la parte económica. O sea, nos hemos centrado mucho en lo que decíamos antes, en vender y no tanto en el impacto. Y ahí es donde trabajamos un poco desde la asociación y también cada una de nuestras apuestas personales, de nuestros proyectos, de valorar esa parte, no solo económica, que también, porque es verdad que los recursos económicos es una realidad que no puedes obviar, pero también qué impacto social estamos haciendo desde nuestro proyecto o desde la forma que consumimos la moda, y también la parte medioambiental, que al final no nos olvidemos que es una de las industrias más contaminantes del planeta. Efectivamente. Y en este punto, ¿cómo nace Agile Seller? ¿Cómo es ese momento que tú te lanzas y que todo este bagaje se materializa en un producto muy concreto, que es un producto muy propio, en el que también te alineas personal y profesionalmente, ¿no? Vuelcas ahí toda esa inquietud. Claro, yo ya llevé unos años que lo que decimos, tanto Inditex, Tendan, este tipo de empresas, estaban muy, muy por delante en temas de innovación, incluso en temas de regulación relacionada con la sostenibilidad o la circularidad. Incluso tienes la sensación de que las leyes, las medidas que se toman desde Europa, están diseñadas para este tipo de empresas.
Entonces, mi duda era qué pasa con las diseñadoras, marcas locales, gente que empieza a emprender, que no tiene esos recursos de innovación, de herramientas sobre sostenibilidad, conocimientos básicos. Yo creo que esto es una oportunidad para que estas pequeñas empresas puedan realmente aportar, porque en su ADN tienen ese punto de innovación y de circularidad, pero no saben cómo hacerlo. Entonces, desde ahí es donde nace Agile Seller, de vamos a intentar retomar ese ADN propio de la pyme para apoyarles con herramientas para seguir avanzando en innovación y sostenibilidad. Totalmente de acuerdo. Yo últimamente he pensado mucho en esto, sobre todo a raíz de la Semana de la Moda Circular y Sostenible que estamos preparando este año, que vienen muchas marcas de muchos sitios, y qué tipo de marcas son, ¿no? Y muchas veces estamos apoyando a modistas. Claro. O sea, no más casi esa frontera entre diseñadora y modista a la antigua usanza. Y cuando yo asisto a eventos que tratan el tema, siempre obvian eso, ¿no? Obvian que la verdadera sostenibilidad en moda es la que va de a pocos, la pequeñita, la que relocaliza, lo que tienes más cerca, y lo que tienes más cerca son modistas, ¿no? Pero es que, curiosamente, las grandes empresas también están volviendo a ese modelo casi de producción bajo demanda, de no tener un sobrestock, porque al final también es gasto, o sea, es que te preocupa solo la parte económica, pero también, ¿no? O sea, si tú produces de 5.000 en 5.000, es probable que no lo vendas todo. En cambio, si trabajas con estos modelos que no sé, yo cuando hablamos de este modelo de modista o de producción bajo demanda, siempre te da la sensación de esa señora mayor que cose en su casa casi a mano o con máquinas de coser del siglo XIX, pero tiene mucho que ver con la innovación también. Bueno, nuestras compañeras de Onverse, que trabajan mucho con todo el tema digital, realmente apoyan este tipo de proyectos trabajando con ideas que tú puedes trabajar un prototipo a nivel digital y realmente no necesitas producir esas cantidades o esas versiones de color. Con lo cual, no es solo volver a lo tradicional, pero también con ese punto de inteligencia artificial, digitalización. Creo que muchas veces confundimos como que es una cosa o la otra. Y desde Agile Seller siempre hemos apostado por que no, que es que puedes hacer las dos cosas. Claro, y justo lo que tú dices es que ahora podemos utilizar todos los avances tecnológicos que nos ofrece la empresa, nos ofrece la sociedad, pero aplicados a tal y como entendemos nosotros la sociedad, que es el caso, por ejemplo, como mencionas, de Onverse. Bueno, cuéntanos, ¿cómo funciona esa evaluación de impacto que haces con las marcas? ¿Cuál es el resultado y cómo ayuda a esas marcas a construirse? Bueno, el punto de partida es que cuando yo empecé a trabajar con las marcas, yo veía que aquí hablas de sostenibilidad y todo el mundo era muy sostenible y todo el mundo lo hacía muy bien. Y cuando intentabas, bueno, y entonces, ¿qué tal? ¿Cómo llevas sostenibilidad? Y había gente que me decía, uy, nosotros muy bien, porque usamos solo packaging de cartón reciclado. Y claro, ya ahí me daba cuenta de que lo que uno entiende por sostenible y lo que la legislación que viene entiende por sostenible son cosas distintas. Totalmente. Entonces, a partir de ahí fue cuando decidí, vamos a crear una evaluación de impacto, una evaluación muy básica para que entendamos realmente en qué punto está tu marca, porque siempre nos hemos centrado en lo que decimos, en esos conceptos de materiales, y es que hay un gran abanico. De hecho, la evaluación son 20 preguntas que traducen a un lenguaje accesible los principales inputs de la sostenibilidad y la circularidad que está marcando las tendencias regulatorias. Entonces, las 20 preguntas están organizadas en 4 áreas. Hay una parte que sí que es de materiales, que parece que, bueno, trabajar con poliéster reciclado ya está, y ya eres sostenible, pero no, también estamos hablando de diseño, cómo diseñas esas prendas, realmente trabajas bajo los principios de ecodiseño o diseñas de otra forma.
producción, porque de nada sirve usar lo que decimos, materiales muy ecológicos, si produces de 10.000 en 10.000, como decíamos antes. Y luego un último bloque que se relaciona con el uso del producto y el final de la vida útil. También aquí hablamos de temas, pues lo que decimos, el e-commerce, cómo vendes en el punto de venta. No tiene sentido que tú trabajes, pues lo que decimos, unas camisetas de algodón orgánico, con un ecodiseño, con un mensaje de comunicación muy claro, pero luego llegues y vendas en pleno Black Friday con descuentos agresivos. Es que al final todo eso es sostenibilidad. Hablas mucho en tus discursos, en tu libro, de ecosistema. Sí. ¿Cómo se diferencia eso desde el punto de vista de Agile Seller de una empresa tradicional? Bueno, al final la empresa es una construcción humana que se basa en negocio. Y un ecosistema es lo que está en la naturaleza, cómo se relacionan los seres de la naturaleza. Y para mí me gusta más hablar de ecosistema porque es lo que decimos, al final la empresa se queda en una parte superficial de negocio y el ecosistema va más allá. No todo es venta. De hecho, en Agile Seller no hay empleados. No hay esa relación. Yo tengo colaboradores para un proyecto puntual, trabajo con una serie de freelance o de empresas externas y demás, y vamos construyendo esa relación. Entonces, es mucho más flexible, pero también no se basa solo en la parte de negocio, sino también en cómo nosotros alineamos nuestros valores, qué impacto queremos tener. Tenemos desde Agile Seller una política de un plan de igualdad de que siempre priorizamos colaboradores femeninos, también el tema de conciliación. Yo evito al 100% las reuniones presenciales porque creo que restan mucha flexibilidad en nuestro día a día. Ese tipo de cuestiones creo que tienen más que ver con el ecosistema que con una empresa pura y dura. Muy bien, y ya tenemos la evaluación de impacto que tú haces y de repente nace el sello Revoluciona. ¿Por qué era necesario un sello como este? ¿Qué viene a aportar? A ver, el sello es una marca de certificación de la Unión Europea que está reconocido, registrado dentro de la WIPO y cumple sus funciones según la normativa europea. Y es importante porque permite acceder a estas pymes a través de la evaluación de impacto gratuita. Después se hace una verificación externa y permite acceder a este sello. Este sello, lo importante es que permite a estas empresas que les resulta muy complicado acceder a otro tipo de valoraciones de sostenibilidad o de garantías de sostenibilidad por temas de formación dentro de los equipos o incluso recursos económicos, pero sobre todo recursos técnicos, tiempo. Y esto es una herramienta muy accesible, pero al estar verificada externa, tener esta verificación externa, pasar una evaluación, no es un sello que alguien se haya inventado o la propia marca de forma marketingiana cree, sino que es algo reconocido en la Unión Europea, valorado con esa verificación externa y se puede utilizar como sello de certificación de sostenibilidad, está reconocido por la Unión Europea y precisamente en el anteproyecto de consumo responsable de España también, porque se basa precisamente en eso, en una verificación externa. Entonces, no es greenwashing porque tienes esta verificación externa, pero a la vez es un punto de partida para empresas que de otra forma no tienen acceso a otro tipo de certificaciones. Si te gusta lo que estás escuchando, si tú también quieres formar parte de esta inteligencia colectiva, de formar parte de Ikimorae, nos vendrá muy bien que le des me gusta, que nos sigas en nuestro canal. Estamos creando también una comunidad en Patreon en el que vamos a trabajar juntas por esta concepción colectiva de otra manera de entender la moda, otra manera de vestir y de estar. Y será estupendo contar contigo, con tus comentarios. Escríbenos, apóyanos, comenta, porque todo va a ayudar a que este canal y toda la filosofía Ikimorae que desde Circular Project estamos impulsando siga creciendo. Es súper interesante, Pepa. Una vez que ya han pasado por este proceso y han conseguido el sello del que nos estás hablando, ¿qué cambia realmente en una marca?
¿Hay un antes, un después? Yo creo que lo más importante es lo que decimos, el saber en qué punto están, el trabajar en el proceso. La primera parte, que es esta evaluación de impacto gratuita, les posiciona en un punto de estos 20 ítems, cómo están en mi marca a día de hoy. Entonces, nosotros después mandamos un informe de optimización donde ven no solo el resultado numérico, sino también las áreas de mejora y sobre todo esa verificación, ese trabajar de forma transparente, revisar un poco este informe de forma conjunta y entender dónde tienen que hacer más impacto para mejorar. Es importante también recordar que esta certificación es anual, o sea, al año siguiente, como es el caso de Silvia Calvo, vuelven a hacer este proceso. Entonces, al año es cuando dices, ¿en qué punto estabas? ¿Cómo he evolucionado? ¿Hasta dónde puedo llegar este año? Se plantean muchas cuestiones. Es un aprendizaje continuo y una evolución continua, ¿no? Y luego, además, por otro lado, crea esa sensación tan importante en nuestro ecosistema de red, de comunidad, de que compartes mucha información en redes sociales con el hashtag SoyR, para que tanto las marcas como los consumidores identifiquen estas marcas certificadas y generen mayor visibilidad. Y ahora, como primicia, estamos trabajando en crear un marketplace para las marcas certificadas. Esto significa que como consumidor tú accedes a ese marketplace y tienes la garantía de que todas esas marcas han pasado un filtro. ¡Qué maravilla! Y en un momento en el que Europa está realmente poniéndose muy seria en temas de greenwashing, ¿qué aporta el sello Revoluciona? El sello significa que cumples unos parámetros y que realmente tienes la accesibilidad a ese sello y entender que puedes formar parte de esta comunidad de sostenibilidad porque has pasado una verificación, porque compartes unos datos, porque tienes una transparencia. Creo que esto es importante porque con todo el tema de la Unión Europea hay mucho ruido, mucha confusión, igual tengo que hacer un informe de sostenibilidad o de emisiones o de tal, y realmente para las pequeñas empresas todavía estamos en camino de definir esos puntos, así que simplemente empezar ya con un punto de partida, analizar pues un punto de la evaluación de impacto es si tienes tus proveedores, cómo los tienes organizados y demás, porque quizás la base para que a futuro no te pille el toro. Hablamos mucho pues eso de pasaporte digital de producto o de otro tipo de cuestiones que si tú partes de cero es muy difícil. En cambio, si tú ya tienes este camino de este año, pues voy a trabajar los proveedores y ya tienes registrados, aunque sea de una forma muy rudimentaria en un Excel, ya empiezas a digitalizar, ya empiezas a trabajar estos conceptos, incluso vas pidiéndole a tus propios proveedores esa información de los certificados de materiales o su consumo hídrico o energético. Si tú ya vas construyendo ese documento, al año siguiente vuelves con la evaluación y sigues el siguiente paso. Cuando llegue realmente el momento de hacer un pasaporte digital de producto, tú ya tendrás esa información, porque lo importante del pasaporte no es el formato, si es un QR o un RFID, es la información que tú tienes que ofrecer. Si de la noche a la mañana te tienes que inventar esa información, ¿cómo lo vas a hacer? Claro, yo me pongo en el lugar de las empresas que nos estén viendo, de las marcas, de pequeñitas marcas, esas modistas, esas diseñadoras que empiezan a tener, a dar cuerpo a un proyecto como más sólido, ¿no? Y también lo sé por la experiencia cuando me llegan a mí, ¿no? Que se les hace un poco bola todo esto. Totalmente. Y se piensan que esto es algo que se sale de... ¿No crees que más que una falta de intención en demostrar todos sus procesos es una falta es un desconocimiento y una falta de herramientas? Totalmente, por eso ahí está Yael Seller, porque yo creo que ese es el punto. No tienen una herramienta y no tienen mucho ruido, no saben por dónde empezar, tengo que calcular la huella de carbono, tengo que no sé qué, y es como, vamos a poner orden. Incluso tú dices los que están empezando, pero es que incluso marcas locales que pasan a una segunda generación, que han venido trabajando, como digo yo, con la libreta apuntando los proveedores y los gastos, esta parte de innovación es importante, o de digitalización, porque el ecosistema evoluciona en esta dirección y tienen que hacer frente
no solo porque el cliente lo pide, sino porque tú como empresa tienes que ser más eficaz. Entonces, al final creo que hay mucho ruido, les asusta, es como, se ha usado muy mal también este mensaje desde los medios para mi gusto, porque es como que viene el coco, pero no le damos ninguna herramienta de, oye, pues mira debajo de la cama realmente o abre el armario a ver si realmente está el monstruo o no. Claro, ¿Sabes? claro. Y pasando ya al ámbito personal, tú también has construido tu marca, es decir, tú también has pasado de una experiencia de trabajar en grandes corporaciones, en grandes empresas, a tu propio proyecto. ¿Cómo has notado, de qué manera lo has vivido tú, ¿no? Bueno, Ese cambio, a al, ser tu propia jefa. esto es, yo siempre lo idealizas al principio mucho, este sueño de ser tu propia jefa, hacer lo que te dé la gana, ¿no? Pero al final yo siempre lo digo, es que esto de hacer lo que te da la gana es precisamente eso, ¿qué es lo que me da la gana? Te genera muchas dudas, la libertad tiene ese riesgo, ¿no? Claro. Entonces también es un poco ese momento que yo creo que vivimos ya no solo en el sector de la moda, sino en general, de la figura de mujer autónoma o mujer empresaria, de, no sé, domadora de leones, tienes un circo, tu momento funambulista, que vas por la cuerda floja, y es muy complicado mantener la cabeza, lo que decimos, no perder el foco en tu modelo de negocio, en lo que quieres construir. Entonces yo creo que en ese sentido es fundamental tejer, pues eso, cuando estás en la cuerda floja, esa red que está debajo, que sabes que te sostiene, que tienes un mal día y puedes llamar a esas personas, y yo siempre lo recomiendo, tienes que buscarte una asociación, una red de contactos, unas amigas, o llámalo X. Yo, por ejemplo, reconozco que para mí SIC Moda ha sido esa red, porque sí que venía del mundo moda, pero no conocía tanto todos los detalles de algunas cosas de sostenibilidad o de circularidad, y apoyarte en estos referentes, en tu caso, que llevas más de 10 años, o sea, con la Fashion Week y demás, para mí es importante tener ese punto de red en la que te apoyas, porque todos tenemos malos días y necesitas descolgar el teléfono, escuchar una voz amiga. Claro. Y luego también cómo te disciplinas, ¿no? Yo siempre recuerdo cuando a mí me hicieron la auditoría del bien común, que yo digo que para mí fue un antes y un después porque me explotó la cabeza, ¿no? Y también cómo ahí me hicieron ver que parte de mi proyecto era cómo me trataba yo a mí personalmente, cómo gestionaba mi día, ¿no? Porque cuando eres autónoma, eres empresaria, tiendes a autoexplotarte, porque al principio lo disfrutas tantísimo que no te das cuenta que estás dedicando una energía brutal. Yo creo que por ahí también, yo se lo decía incluso a marcas que estábamos hablando que forman parte de Revolución, y lo hablábamos, y yo decía, nosotros que defendemos tanto los derechos humanos y los derechos de los trabajadores, nos autoexplotamos. Claro, es una manera de desaprender, ¿no? Nos maltratamos. Al ser tu propia jefa, es un proceso también de desaprender una serie de tics que tienes heredados de la empresa tradicional. Sobre todo porque es como que si no estás 24 horas al día pendiente del teléfono, no eres suficiente para ser este concepto de mujer empresaria que nos han vendido, ¿no? Entonces, a mí ese concepto de mujer empresaria, que está muy idealizado y que no tiene nada que ver con la vida del día a día, que tú lo sabes mejor que yo, pero me hace gracia porque además siempre se tiende a decir, pues si tú tienes tiempo, si tú eres tu propia jefa, y al contrario. Y de hecho tienes que ser muy disciplinada, como tú has dicho, para tener esos huecos de, no, hoy sí o sí toca ir a sacar al perro, porque es que si no, entre unas llamadas, otras llamadas, no sé qué, nunca tienes ese momento de sacar al perro o de ver una serie o leer un libro. De hecho, yo últimamente estoy trabajando en algo que es como mi reto del 2026, que es no hacer nada. Buscar momentos de, pues hoy no, este ratito, ¿qué vas a hacer? Nada. Y es como lo que tú dices, pegarte un tiro en la sien, porque va en contra de todo este modelo de productividad, de eficiencia, muy en contra de lo que yo he trabajado durante 20 años de eficacia, no sé qué. No, yo quiero estar
sin hacer nada un rato. Y de hecho me lo agendo como, aquí no voy a hacer nada, un rato. En mi caso ha sido una manera también eso de desaprender, es decir, porque me he dado cuenta que en esos momentos que yo también me obligo a parar, de repente en ese silencio eres más creativo. Totalmente. Porque has dado paz a tu cabeza y le has dado una paz que viene por otros lados, ¿no? Yo antes, fuera de micrófono, decía que yo tengo una mente que es como un caleidoscopio que empieza ahí a funcionar, y en esos momentos que, como tú dices, hay que darse, de repente dejas que florezcan otras cosas, ¿no? Sobre todo porque, ¿y qué pasa porque no hagas nada un rato? ¿Y qué pasa? ¿Se ha acabado el mundo? No, el mundo va a seguir funcionando con nosotros. Porque ese es otro riesgo que tenemos las mujeres empresarias, que parece que te conviertes en el eje del universo. Que a mí me parece, o sea, lo eres en tu familia, lo eres en tu ámbito profesional y tal. Y es que no pasa nada, es que somos totalmente prescindibles. Sí, sí. Que un poquito de humildad no nos viene mal, y lo que decimos, que si un día pues no tengo la cena hecha, pues ya me inventaré algo en 5 minutos. ¿Y qué ha pasado? No sé, ha muerto alguien porque el día no sea perfecto, la cena no esté planificada, no tenga todos sus nutrientes o tal. Bueno, hombre, si fuera rutina, pues ya nos lo tendríamos que plantear. Pero incluso en el mundo de la empresa igual, a veces, ay no, ese mail que tengo que contestar, ese momento urgente. Las redes sociales son una esclavitud total, sí, de tengo que postear porque tal, ese like, no sé qué, porque fíjate. Yo le llamo el triángulo de las Bermudas, porque una vez que entras ahí, te absorbe de tal manera que o tomas distancia o estarías viviendo solo para eso, ¿no? Entonces hay que tener un poquito más de cabeza, ¿no? Y de... Sobre todo de poner distancia, ¿no? Claro. O sea, ponerte una... yo soy muy... no de poner límites, o sea, no fronteras, pero puertas. Y tú ahora la quieres abrir y luego la cierras. No es una frontera, sino que tú conscientemente dices, ahora toca cerrar esta puerta. Mañana la abro, pero ahora está cerradita. Y creo que en el tema de redes sociales, lo que decimos en general en muchos temas, el mundo del autónomo y demás, tienes que aprender a construir esas puertas, porque es que si no, no eres feliz. Y al final, esto se trata de eso, ¿no? Efectivamente, y es la base también de toda esta serie de entrevistas y Kimonae, que nos encanta estar conociéndote en estas facetas tuyas que muchas veces no da tiempo a conocer, porque es la persona en el mundo real, ¿no? Y cómo esa inteligencia individual y colectiva se aúna. Y bueno, todo esto también desemboca en un libro, ¿no? En un libro que tenemos aquí, que es Palabras con Impacto, en el que pones mucho el peso en los conceptos y en el poder del lenguaje. ¿Cómo nace Palabras con Impacto? A ver, yo llevaba ya una temporada que escribía artículos en mi LinkedIn profesional, ¿no? De Agile Seller. Y veía que a la gente pues le gustaban y demás, porque como que trataban conceptos, lo que decimos slow fashion, fast fashion, ultra fast fashion, y los enlazaban, y me daba cuenta de que gustaban. Entonces fue como, empecé a bichear y dije, es que no hay ningún libro básico de, no diccionario, pero sí que explique 4 conceptos, los relacione y los presente. Entonces, fue esa idea, voy a recopilar un poco estos artículos, les doy una forma más de libro y los estructuro en capítulos. Entonces, así es como surge la idea. Y al final lo que siempre intento, ¿no? De hacer, traducir un poco toda esta complejidad en un lenguaje que no sea muy accesible. Yo te iba a decir, ¿no crees que muchas veces genera mucha confusión todo lo que rodea la moda sostenible y que ha sido una conversación muy recurrente entre el sector, que ya la sostenibilidad ha perdido su peso, su significado, ¿no? Porque todo el mundo lo ha utilizado para sus propios propósitos y ya nadie sabe verdaderamente desembocar en qué es lo sostenible, ¿no? Yo diría que, fíjate, que es un problema o una situación que no es solo de la industria de la moda,
que estamos en un mundo que nos gusta utilizar palabras muy difíciles para que nadie nos entienda. Es que vivimos en una sociedad súper conectada, con totalmente acceso a la información, con totalmente democratización de los recursos. Entonces, a alguien le interesa crear esos gaps o esos estatus de vamos a hacer un discurso complejísimo para que nadie se entere y volver a ese status quo de los que tienen la información y los que no. Entonces, al final es volver al siglo XIX, que la imprenta, etcétera, etcétera, todo esto es para que no, para que... Y ahora parece mentira que con la de recursos que tenemos con las redes sociales o con Internet o la inteligencia artificial, creo que se potencia más el vamos a usar un lenguaje difícil para que nadie se entere. No, o también no solo utilizar un lenguaje con términos a lo mejor poco accesibles a la gente, sino el bombardeo constante con un término que al final acaba por perder su significado, como es el caso de la Sí, sostenibilidad. Y cuando todo es sostenible, nada lo es. nada es sostenible, ¿no? Pero por eso te digo que aquí entra en juego también lo que hablamos esto de qué quiero decir cuando digo que soy sostenible. ¿Soy sostenible porque produzco con poliéster reciclado? ¿O soy sostenible porque tengo un concepto del impacto que genera mi ropa de otra forma? Entonces, claro, ahí ya las dos acepciones valen, pero vamos a intentar darle un poco... Yo sobre todo lo que busco es que la gente piense y critique. Y que critiquen también el libro. Y que, pues aquí se ha quedado superficial o aquí... Porque creo que se está perdiendo también este punto de diálogo, de crítica, de debate, de enfrentar puntos de vista. ¿Habría un término que tú le dirías a una marca no lo utilices nunca y otro que le recomendarías Mira, que lo utilizara el más? primero que no tienes que usar es todo este rollo eco-friendly, como, sí, eh, eh, sostenible, porque huele, es como arcoíris, huele Bueno, a aparte que ahora entras en un tal. problema legal, porque Sí, sí, desde la Comisión Europea prohíbe el uso de estos términos si no están avalados pero y no están respaldados por... incluso hablar de huella de carbono y cosas así, que no es que esté prohibido, pero yo lo que sí que necesitas es transparencia, trazabilidad, contexto. Porque si yo te digo, huella de carbono, 12, 15, ¿jugamos al bingo o a qué estamos jugando? Sin contexto, sin una trazabilidad, sin una transparencia, ¿qué significa esto? Uh-huh. O sea, al final podemos usar los datos que queramos, porque además hay herramientas, pero si yo no entiendo nada, me voy a quedar igual. Y es que es lo que volvemos a ver siempre. ¿Qué sentido tiene poner unos indicadores si yo no te doy un contexto? Claro, efectivamente. ¿Hacia dónde crees que se dirige con la nueva legislación que viene, que está tardando mucho en aplicarse y que esto... Es que es te voy a complicado. pedir que hagas un poco de pitonisa. Esto yo se me da fatal, ¿eh? Lo de hacer de pitonisa, creo que... Porque hay días que es lo que decimos, nosotras quizá estamos muy influenciadas por nuestro contexto, nuestra forma de trabajar, nuestra creencia en el impacto positivo en la sociedad, pero hay días que me levanto, miro la tele y digo, esto el mundo va por otro lado. Entonces, por eso te digo, te voy a decir lo que a mí me gustaría. No sé si es lo que va a pasar, pero lo que a mí me gustaría es eso, tener un consumidor que realmente sea más exigente y más coherente. Porque a veces yo tengo la sensación de que tenemos consumidores bipolares, que por un lado quieren que todo sea, pues eso, con cero impacto medioambiental, con condiciones humanas mínimas, con tal, pero luego al día siguiente los ves que les llega un paquete del Shein, del Temu, van a precio, quieren cambiar de ropa porque ahora se lleva el color tal. Entonces, me gustaría volver a ese punto de coherencia. Sí, a ver, con el tema este de... También le he dado muchas vueltas con el tema este de los consumidores y de hecho mi último artículo iba sobre esto, sobre de realmente qué peso tienen los consumidores en todo esto y evidentemente
nuestro dinero y nuestra tarjeta donde la llevamos tiene una fuerza brutal, pero sí que es verdad que hay unos condicionamientos externos que no facilitan nada, pero nada. Y ahí es donde entra toda esta batalla y todas estas leyes que vienen Pero es a que, darle la pero vuelta, es que pero incluso la legislación, para esto soy un poco escéptica, ¿no? Porque ya existen legislaciones en contra de las falsificaciones desde hace muchísimos años, existen legislaciones en contra de muchas cosas que se siguen haciendo, ¿no? Entonces, soy un poco escéptica porque la legislación no es el motor, es como la consecuencia, siempre va a ir por detrás. En cambio, yo creo que el consumidor o la reflexión. sí, Pepa, pero no le llega la información al consumidor. Es Por que, eso. O claro, sea, porque ahí te también voy, nos es un volvemos a tema lo que del. tú decías antes, ¿no? Que como nos movemos en nuestro entorno, pensamos que todo el mundo maneja nuestra misma información, que todo el mundo tiene las claves, y no es verdad. Es No, no. decir, No, no, te está subes claro. ahora a la calle Princesa con un micrófono y No, no, por eso. nadie controla y nadie sabe qué es lo que está pasando, ¿no? Pero por eso te digo que es complicadísimo y no creo que haya una varita mágica para cambiar el mundo, ¿no? O sea, creo que al final son pequeñas acciones de mucha gente, que es lo que conduce al cambio. Y el problema fundamental es que quizá el mensaje con tanta polarización no está siendo lo suficientemente coherente. Porque es que la palabra coherencia es muy difícil ser coherente. Yo no digo que no, pero creo que ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no? Ujú. Como personas. Vale, bueno, y ya para ir terminando con esta charla, que bueno, Yo podría no, estar aquí toda la tarde podríamos contigo. estar hablando, tenemos temas ahí, yo digo como las pipas, ¿no? Que empezamos con las pipas y podemos hablar de muchas cosas. ¿Cómo te ves tú después de todo este recorrido? ¿Quién es la Pepa de hoy en día? ¿Qué es lo que has aprendido en este recorrido? Y hacia dónde va ese camino profesional que creo que se barrunta muy bien, muy positivo. Ya estar atentos porque hay cositas nuevas por ahí, ¿no? Pues yo creo que al final, lo que decíamos antes, esto se trata de ser feliz, ¿no? O sea, se trata de que lo que hagas valga la pena. Y creo que por ahí es por donde estoy como Pepa González haciendo ese discurso. Me gusta mucho el trabajar en la asociación como miembro de la Junta, me gusta mucho participar, pues eso, no me voy a perder los desfiles ni la jornada en Nebrija de la Fashion Week, y me gusta tener un equilibrio saludable entre una estabilidad económica, pero también tener mi hueco para irme a ese punto de no hacer nada, ¿no? O sea, creo que ahí creo, creo que estoy intentando entender este punto de qué es ser feliz, ¿no? Pues fenomenal, Pepa. Yo creo que hemos tenido una foto tuya de ti como persona y de ti como profesional súper bonita. Agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este espacio y espero seguir trabajando contigo codo con codo porque la verdad que es un gustazo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, Paloma, porque es que siempre es un lujazo venir aquí a The Circular Project. Me encanta el proyecto, me encanta lo que te decía antes of the record, es que es un espacio muy versátil, es un lujo tener esto en el centro de Madrid y yo sé que es un esfuerzo, pero creo que es de esas cositas que valen la pena. Pues fenomenal, muchísimas gracias. Y nada, vamos a estar muy pendientes de todo lo que viene de Pepa, que vienen cosas muy bonitas. Gracias, Paloma. Enhorabuena. Gracias. Consumo responsable, materiales que cuidan la tierra, marcas que cuidan a las personas. Muchísimas gracias a todas estas personas que nos están acompañando en esta serie de entrevistas Ikimorai, que le están dando un sentido a cómo vestimos y por qué vestimos como vestimos. Si te ha gustado, por favor, dale me gusta, danos los puntos high, danos a seguir, porque nos va a ayudar mucho a seguir creciendo y a seguir compartiendo contenido de calidad con todas vosotras y con todos vosotros.